Traumas de la infancia. Nuestras representaciones. ¿Cuántas veces has recordado tu infancia? Seguramente varias. ¿Recuerdas cuando te representabas el mundo de los adultos? Quizá te veías a ti misma haciendo lo que querías, sin darle explicaciones a nadie, comprándote lo que deseabas, y en algún momento, tal vez, deseaste ya ser una persona adulta. En situaciones difíciles o frustrantes de nuestra infancia, nuestra imaginación se desboca y fantaseamos condiciones mejores que las que estamos viviendo. Un hecho desagradable que vivimos puede marcar el modo en que nos representamos la realidad e influir mucho en nuestra vida, limitándonos de muchos modos. Podemos crearnos prejuicios acerca de la relación de pareja o la sexualidad. Puede afectar nuestra capacidad de creer y confiar en los demás. También puede afectar el modo en el que aprendemos a vivir. Por ejemplo, peleando siempre con los demás o ayudando siempre a otros sin ocuparnos de nosotros mismos. O también llevándonos a ver lo negativo y no lo positivo de las circunstancias. O buscar siempre lo que las personas quisieron decir, olvidándonos de lo que dijeron. Vamos a conocer 3 historias y cómo le afectó a las protagonistas los sucesos de su infancia. Para servir a usted. De nuevo Rita se veía ante la alternativa de llevarse a sus hijas o dejarlas con una persona en la que no podía confiar. Bueno, en realidad Rita no podía confiar en nadie. Como la semana anterior, en la que tuvo que cargarse de trabajo por su incapacidad de delegar funciones en otras personas. Los demás hacen las cosas mal, al aventón, se decía a sí misma, y se quedó hasta tarde a trabajar. Se veía obligada a dejar a sus hijas para trabajar y con dificultad podía aceptar dejarlas con la abuela materna. De niña había vivido con su madre y una hermana. Su padre estaba poco en casa. Era frecuente que ellas se quedaran a cargo de los abuelos maternos. Una de las veces que durmieron con los abuelos, uno de los tíos intentó abusar de ellas. Su hermana y una prima se despertaron y gritaron, pero los abuelos, durmiendo en otra habitación, no las escucharon. El tío salió corriendo y todo quedó en el susto. Pero desde entonces a Rita le aparecía una y otra vez aquella imagen en su mente. Cuando le contaron a la abuela lo sucedido, ella respondió que eso no era cierto, que ellas habían malinterpretado los juegos de esa tarde con el tío. Ese suceso había marcado su vida. Su relación de pareja era apenas llevadera, porque para ella el sexo era sucio, prohibido y los hombres solo usan a las mujeres, se decía a sí misma. Por lo demás, Rita era una mujer dedicada, la casa limpia y ordenada, la ropa lavada y planchada,
y atendía a su esposo y sus hijos. Ya hacía tiempo que una amiga le había hecho notar su comedimiento para ayudar o atender a los hombres, cuando éstos parecían querer o necesitar algo. A pesar de ella misma, había tenido que reconocer que así era. Su tendencia a ayudar a los demás y en particular a servir a los hombres era grande. Siempre los demás primero, ella en último lugar. Una psicóloga le llegó a decir que debía ocuparse más de sí misma, que debía quererse más. Cargar con la cruz. Lupe. Después de la conferencia a la que asistió ese día, Lupe comenzó a llenarse de dudas. Durante muchos años había sido la típica ama de casa que se ocupa de los quehaceres de casa, atender al esposo y cuidar a los hijos. Pero ese día se acababa de conectar con otra parte de su vida, cuando ella era soltera y trabajaba. De soltera era independiente, trabajaba, tenía su propio dinero, su propia opinión y se le respetaba. Y sus hermanas acudían a ella por ayuda o consejo. Tomaba sus propias decisiones, tenía sus propias creencias y valores, una forma de ser. Aceptó casarse con su esposo con la condición de que le permitiera seguir trabajando y viviendo su vida como la vivía, siendo ella misma. Pero después de casarse, su esposo la obligó a dejar su trabajo, luego a distanciarse de sus amistades y por último hasta de sus padres y hermanas. No se explicaba cómo ella había permitido todo eso hasta haberse convertido en la sombra de lo que era. Si opinaba algo, su esposo la callaba o se reía de sus opiniones, aún en presencia de otras personas. En casa, todo debía estar limpio y en su lugar, y cuando llegaba su esposo, sin ninguna consideración, tiraba o ensuciaba. Y si ella reclamaba, él, molesto y despectivo, le decía que para eso estaba ella, para limpiar y ordenar. La obligaba a que le justificara cada centavo del gasto y las cuentas debían checar. Le quitaba autoridad ante sus hijos, levantando los castigos o dándoles los permisos que ella había negado. Su opinión y decisiones no valían, y si los hijos se portaban mal, era culpa de ella, porque eran su obligación. El conferencista había dicho que los vínculos afectivos de nuestra infancia con frecuencia determinan nuestra vida. De niños nos vinculamos afectivamente a papá y mamá, y el modo de ser de ellos nos marca modelos a seguir o nos provoca daños emocionales. En su infancia fue la madre la que llevaba la autoridad y se imponía a la opinión del padre. Era autoritaria, insensible y desconsiderada.
De repente cayó en la cuenta de que su esposo se parecía mucho a su madre y que cuando se le impuso no supo qué hacer, no tuvo valor para reclamarle su promesa. Todos los hombres son iguales. Mari. Por primera vez desde que se casaron, su esposo se había portado como un patán. Llevaban 3 meses de matrimonio. Ella lo había notado distante, hablaba poco y le contestaba con un sí o no cortantes. Por más que se esforzó por saber qué había hecho ella para que él estuviera molesto, no logró darse una idea. Y de repente la había insultado y amenazó con golpearla. Esa noche lo esperó hasta entrada la madrugada. Al fin se quedó dormida. Se despertó sobresaltada después del portazo en la entrada. Su esposo, borracho, se dirigió hacia ella con gestos amenazantes. A ello le siguió multitud de reclamos de conductas que él esperaba de ella, pero que nunca le pidió verbalmente. Es decir, había esperado que ella le adivinara lo que quería. Le pareció que esta historia ya la había vivido. Y sí, era el inicio de lo que ya había vivido en 3 ocasiones anteriores. Este era el cuarto de sus maridos. Sus sospechas de hacía unos días se habían confirmado. Se había vuelto a casar con un alcohólico. Un pensamiento devastador la invadió de pronto y se dijo a sí misma: todos los hombres son iguales. Pero luego sacudió la cabeza para retirar esa idea. Su actitud ante la vida siempre había sido de iniciativa, de no darse por vencida, de buscar siempre una salida. Y otra idea en forma de pregunta sustituyó a la primera: ¿y si soy yo la que no ha sabido elegir? Esta idea le pareció más propia y decidió hacer algo al respecto. Pensó que quizá sí le había afectado tener un padre alcohólico. Debía buscar ayuda profesional. Lo sepamos o no, lo aceptemos o no, nos guste o no nos guste, en este mundo aprendemos a pesar de nosotros mismos. Sin darnos cuenta, elegimos modelos de personas a las que nos queremos parecer. Ideas de lo que es bueno o malo, de lo que es correcto o incorrecto, permitido o prohibido. Eso, a su vez, conforma nuestros valores, principios y formas de relación, nuestras formas de enfrentar y resolver los problemas. Y todo eso en una forma de ser que representamos a diario, de forma automática. Muchas veces de forma impulsiva y sin control. Conformamos también una idea de lo que somos y de lo que valemos y nos identificamos con ella. Nuestro ego, la idea que tenemos de nosotros mismos. Opinamos y nos identificamos con nuestras opiniones. Interpretamos lo que otros nos dicen
y le damos un significado según nuestra forma de vernos y de verlos. El cómo nos vemos y cómo vemos a los otros son partes de un todo más grande. La forma en la que nos representamos nuestra realidad. Terrible y que puede dañar a nuestros seres queridos y entonces los sobreprotegemos. Terrible pero interesante y enseñamos a nuestros hijos a tomar decisiones, correr riesgos y a responsabilizarse de sus decisiones. Consideramos las circunstancias fáciles y nos sobrevaloramos y cometemos errores a cada momento. Ante el intento de abuso, Rita se representa el mundo de un modo terrible y busca proteger a sus hijas de él. Prevenirles el abuso del que ella estuvo a punto de ser víctima. Tampoco puede confiar en nadie, porque en el momento en que lo necesitó, ni su madre creyó en ella. Busca tener siempre el control de toda su vida y el control de la vida de los que ama. Acapara responsabilidades y busca siempre ayudar y servir a los demás. Lupe, en cambio, tuvo que aceptar las imposiciones de su marido que la defraudó, porque no encontró apoyo de su familia para regresar a casa y retomar su vida. Su padre y su madre se lo dijeron expresamente, que el rol de la mujer era aceptar las condiciones de su marido y cargar con su cruz. También fue muy importante para ese sometimiento el parecido de su esposo con su madre. Mari, por su lado, vivió sin resignarse, pero repitiendo la misma historia. Cuando la asalta la idea de que todos los hombres son iguales, verbaliza su creencia inconsciente hasta ese momento de lo que había sido su vida, pero predomina su actitud de iniciativa y de que podía cambiar sus circunstancias, y decide buscar en sí misma las causas de cometer el mismo error. ¿Cómo solucionar problemas? Sugerencias: una actitud ante la vida. Las 3A. Aceptar es identificar lo que está fuera de nuestro alcance cambiar y renunciar a cambiarlo. Asumir es aceptar lo que es nuestro, nuestros errores, nuestras conductas equivocadas, nuestras asperezas. Es también renunciar a vernos como víctimas de otros y quejarnos de ellos evadiendo nuestra responsabilidad. Actuar. Solo la acción contribuirá a cambiar nuestras circunstancias. Para ello, es necesario prepararse y ser perseverantes. Aceptar, asumir, actuar.